Amigas y amigos televidentes, bienvenido a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy está con nosotros el economista Miguel San Ben, quien es profesor de economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Además, ocupó diferentes posiciones en el área económica de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. Con el profesor Miguel San Ben vamos a hablar sobre la reforma fiscal, sobre el libro blanco de las Fuerzas Armadas y sobre el aumento de los precios de la canasta familiar. Pero antes de dar detalles de esta interesante entrevista con el profesor Miguel San Ben, vamos a unos mensajes comerciales. Que producir la electricidad cuesta y ustedes la están malgastando. Mantener un servicio de electricidad constante es responsabilidad de todos. Mantén al día tu factura, reporta los fraudes en tu sector y ahorra energía. EDESTE, la energía más cerca de ti. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Nuestro propósito es estar cerca de ti, escuchando tus preocupaciones, viendo tus necesidades, estar cerca de ti para dar soluciones. Estamos con la gente, llevando acondicionamiento de caminos vecinales, control de vegetación, pintura de puentes, bacheo y pavimentación de calles y avenidas, señalización vial, desinfección y fumigación, reparto de agua potable, limpieza de espacios públicos y operativo médico. 15 días en cada provincia del país, porque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está con la gente. Profesor Miguel San Ben, bienvenido a Tribuna Nacional. Gracias, igualmente. Profesor, ¿se justifica en estos momentos una reforma fiscal en la República Dominicana? Fíjate, la variable que distingue, porque tenemos desde el 2010 que constitucionalmente se estableció la Estrategia Nacional de Desarrollo y se hizo unas negociaciones tratando, y se mandaba en la Constitución, un pacto fiscal. Entonces tenemos del 2010 y por lo tanto llevamos 10 años. Eran 3 pactos. Sí, falta eléctrico, no, eléctrico, nada más se hizo el educativo. Y en la educación y en este gobierno se hizo el pacto eléctrico.
Sí, se podría decir, se maquilló rápidamente porque ya está sustancialmente negociado. Entonces el pacto eléctrico, perdón, el pacto fiscal es simplemente remendar, yo llamaría así, muchos huecos que existen en la estructura fiscal dominicana. Primero, hablando fuera de cámara, dijimos de que República Dominicana tiene una regresividad fiscal tremenda. Los ricos no pagan porque se le congeló la tasa máxima al 25% de tarifa como impuesto. Entonces ya después de ahí entonces se convierte en regresiva, no en progresiva. Y por eso los pudientes, la clase que genera más, como el empresariado genera más beneficio, paga proporcionalmente en forma negativa. Y lo que llamamos nosotros los economistas es regresiva la tasa. Y la estructura financiera del Estado ha terminado descansando en los impuestos indirectos. El impuesto del ITEVIS, que universalmente se llama el valor agregado, aquí le metieron una diferencia, y muchos de los impuestos de aduana que por su rebaja en los tratados internacionales de comercio, etcétera, se han puesto al mínimo, entonces se han compensado en los impuestos como el ITEVIS. Y por eso es que la economía dominicana se ha distorsionado en este tipo de tratamiento. Aún así, con los 10 años de atraso, nunca se ha discutido sustancialmente una estructura integral. Y eso es lo que se ha prometido en esta ocasión. Y se necesita porque aquí viene un componente adicional que nadie lo estaba pensando cuando hace 10 años se comenzó a negociar el proyecto fiscal, que es que íbamos a entrar en un completo estado de inanición económica, hasta en un bache económico muy grande debido a la pandemia. Una de las consecuencias de la pandemia es que nosotros nos hemos enfrascado en si los confinamientos, las medidas precautorias son excesivas o no son excesivas, pero nadie se da cuenta de que la economía se retrasó el año pasado en un 8% de crecimiento negativo del Producto Interno Bruto. Y eso se está reconociendo por el despido que, aunque el gobierno hizo unos programas de quédate en casa, de unos subsidios a las empresas en los salarios para que no votaran a los empleados, aún así ha habido mucho desempleo forzado por la crisis. Y eso, quiera sí o no, la estrechez que estamos viviendo fiscalmente es notable. ¿Por qué? Porque no es que se haya caído la economía, que se cayó, es que en la lucha de la crisis contra el COVID, esos subsidios y todo el gasto adicional en vacunas y todo eso, son más de 120 mil millones de pesos que se han gastado. Así mismo. Y entonces el gobierno tiene que responder a eso, y la única salida que ha tenido el gobierno, sea bien o sea mal, es seguir tomando préstamos a los deudores internacionales para que nosotros podamos tener un gobierno que tenga liquidez. Entonces, la situación del gobierno tiene dos alternativas: o hace la reforma fiscal o se endeuda. O hace la reforma fiscal o se endeuda. Un dilema vital, porque cuál de los dos entonces no tiene salida política. Pero hay un ingrediente que el pasado martes el presidente Leonel Fernández escribió un artículo. Él escribe toda la semana en el Listín Diario y dijo que América Latina
y la República Dominicana podrían arder si se hace una reforma fiscal. Él está dándole un uso político a esa frase, porque tenemos ejemplos de países que están ardiendo. Bueno, Colombia. Colombia tiene un componente, iba a poner Chile, que tal vez es el mejor ejemplo de que por un manejo del aumento de la tarifa del metro comenzó una reacción casi terrorista quemando estaciones de metro, y eso fue a tal grado que fueron unas 10 estaciones de metro que se bombardearon, se quemaron y todo eso, y comenzó a tener simpatía de la gente. Eso es una irracionalidad. Es irracional, pero es la frustración de que como Chile es la economía más más de libre mercado, entonces se reflejó más en la reacción de los empresarios en eliminar más empleo, y ante esa reacción el impacto ha sido mayor. Y es verdad que tiene 30 años de crecimiento económico, sí, Chile, pero ha sido un crecimiento económico capitalista, sí, y se ha privatizado, es la economía más privatizada de América Latina, y por eso la reacción fue tan violenta. Entonces, si ellos que estaban tan bien económicamente han tenido esta reacción por el malestar que siente la gente en esta pandemia, entonces el temor, y ahí debía decírsele al presidente Fernández, que el temor no es tanto una posibilidad, es que ya lo estamos sintiendo en carne viva. El caso de Colombia tiene la misma disyuntiva, pero otros causales. Entonces, lo de Colombia es un gobierno también muy de derecha, que quiere desmantelar el acuerdo de paz, y ha habido una reacción también que son poblaciones, tanto Chile como Colombia, que tienen sectores, la sociedad está dividida, y tiene sectores de la oposición de izquierda a gobiernos de derecha que están enfrentando en la política pública. Ya. Ahora, profesor, ¿de cuánto es el presupuesto que tenemos para este año 2021? La cifra exacta no la sé, pero yo sé que pasa los 1.000 millones de pesos. Millones de pesos. 1.000 millones. Se habla que en la República Dominicana se roban más de un 30% del presupuesto nacional, que podrían ser 300 millones. Sí, el 30% de 1.000. Son 300 millones. Si nosotros tratamos de que ese dinero no se lo roben, ¿no habría que hacer reforma fiscal? Bueno, hay dos momentos de eso. El primer momento es que ya se lo robaron una gran cantidad, y hay el problema legal. El problema legal es que nosotros no tenemos legislación de dominio en que se puede recuperar embargando todo lo robado. Entonces, si tú lo tienes, te pueden meter preso, poner multa y declarar lo que se pueda detectar que ha sido mal habido. Pero si tú la tienes y está, y ahí viene el término, lavado de activos, y tú has lavado ese activo y no te lo pueden probar, entonces tú te quedas con ellos. Y ahí es que entonces ya lo robado posiblemente sea muy costoso, o hasta una trampa legal en que están protegidos. Y lo que se va a robar de eso, todo depende de si existe un sistema de vigilancia preventiva de la corrupción. Y eso está bien comenzarse a verse. Estamos en el umbral de que tengamos entonces funcionarios competentes y probados, que es lo que no tenemos. Profesor Sanben y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales
para luego seguir con esta interesante entrevista con el profesor Miguel San Ben, quien es profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y quien fue funcionario en el área económica de los gobiernos del doctor Balaguer, de Jorge Blanco y de don Antonio Guzmán Fernández. Que producir la electricidad cuesta y ustedes la están malgastando. Mantener un servicio de electricidad constante es responsabilidad de todos. Mantén al día tu factura, reporta los fraudes en tu sector y ahorra energía. EDESTE, la energía más cerca de ti. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Nuestro propósito es estar cerca de ti, escuchando tus preocupaciones, viendo tus necesidades, estar cerca de ti para dar soluciones. Estamos con la gente, llevando acondicionamiento de caminos vecinales, control de vegetación, pintura de puentes, bacheo y pavimentación de calles y avenidas, señalización vial, desinfección y fumigación, reparto de agua potable, limpieza de espacios públicos y operativo médico. 15 días en cada provincia del país, porque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está con la gente. Profesor Miguel San Ben, ¿cuál es la causa de los aumentos de los productos de primera necesidad? Que la población está al grito. Mira, es sencillo. En el 2020 no se sembró nada. Y durante el 2020 nos alimentamos de lo que se sembró en el 2019. Al llegar al 20 para el 21, entonces llegó la pandemia. La pandemia estaba en el 20 y ya para el 21 no se sembró nada en el 20, ahora no tenemos mucho que comer. Y esa es la realidad. Durante el año 2020 fue de elecciones, aparte de elecciones fue de combate a algo nuevo, la pandemia, y por lo tanto no hubo la atención debida, o el mismo temor de la crisis económica que comenzaba. Hubo un temor de los empresarios agrícolas de invertir para la cosecha que viene, y ese es evidentemente el caso. Y eso no, ahí viene el dilema que tenemos como planeta Tierra, el que
la crisis es que todos los países estamos en las mismas. Todos estamos en un hoyo al mismo tiempo. Solamente 2 países en el mundo tuvieron un crecimiento positivo en el 2020 de su Producto Interno Bruto. Sorpresivamente, China lo tuvo muy bajito, 1.8, pero positivo. Sí. Pero la India tuvo casi 4%, 3.4%, aumento positivo del Producto Interno Bruto. ¿Cómo lo hicieron ellos? Porque su actividad económica no se retrajo. Solamente puedo ponerle un ejemplo sencillito. Cuando comenzó la pandemia a principios de marzo del 2020, ¿cuál fue la crisis de abastecimiento? No va a haber mascarilla. Y comenzó a especularse por la mascarilla y te cobraban 1.500 pesos por una mascarilla N95. ¿Qué hizo Alemania? Fue que la descubrió. Alemania, que reaccionó más rápidamente en Europa que mucho, comenzó a preocuparse por la mascarilla y descubrió que China había ordenado a su fábrica de ropa de vestir ponerse a producir mascarillas. Y por eso China tuvo mascarilla y le suplió al mundo mascarilla. Abarrotó el mundo. Y lo bajó que de los 500 pesos que daban por una mascarillita cualquierita, están en 100 pesos, 150 pesos. A ese nivel. Ese es el problema, no nos preparamos. Y entonces, ¿y el gobierno qué puede hacer? En esta crisis de precios, incentivar rápidamente el sector productivo y permitir en cierta forma bien pensada, bien planificada, unas importaciones masivas, estratégicas, que no sea dar licencia a todo el mundo, o lo peor, darle licencia a alguien privilegiado para que haga esas importaciones. Pero tiene que haber abastecimiento para que los precios se acomoden. Si hay escasez, los precios van para arriba. El gobierno no puede importar pollo porque el pollo internacionalmente está más caro que aquí. Es lo que yo insisto, es que todos estamos en crisis. No hay país que esté cómodo. Nosotros no producimos maíz, ni sorgo, ni soya. Y tenemos la fábrica de pollo que es ensamblándolo, de productos importados. Ciertamente. Esa situación es difícil para el gobierno. Sí, pero siempre incentivando la producción nacional y más en agricultura, que se ha hecho en mucho tiempo. Me acuerdo el ciclón David y Federico, que estando Hipólito Mejía de secretario de Agricultura, se dio la orden de sembrar todo y se palió en pocos meses la Pero aquí hay mucho oferta. plátano, mucho guineo, mucha batata. Lo hay, pero como es estacional, también vienen las estaciones y ahí viene todo, y hemos estado comiendo todos esos plátanos y todo eso, pero la presión del comercio por esa situación de oferta. Entonces, su recomendación al gobierno es tiene que ver el incentivo directo a la producción. incentivo. ¿Cómo pueden ser esos incentivos? Ya lo está dando, pero el gobierno lo está dando porque puso como prioridad, y en eso yo estoy de acuerdo, al sector turístico. ¿Por qué? Porque el sector turístico es el que produce divisas, y entonces le está dando incentivo y te está haciendo el esfuerzo de atraer nuevas inversiones en turismo. Pero que le saque su partida aparte para incentivar la producción de alimentos y no se quede en siembra en los periódicos. Porque el país tiene que producir más, porque si viene mucho turista, el país tiene que producir. Sí, pero los turistas, la producción de alimentos, ya esto es otro rubro, porque la mayoría de los alimentos para los hoteles son importados. Entonces ya ahí no va a haber escasez, ni se va a sentir.
Lo que se está sintiendo es en los productos masivos del consumo nacional. Profesor Miguel Sanben, ¿qué es el libro blanco de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana? Mira, el libro es un instrumento de confianza mutua y se vino a desarrollar en los años 57, casi 60, como una forma de transparentar el gasto militar en Inglaterra. En América Latina eso llegó a través de las Naciones Unidas, que lo adoptó como mecanismo internacional, y la OEA lo adoptó con un manual instructivo de establecimiento del libro blanco. Entonces el libro blanco es que en vez de nosotros estar con mucho secreto, como dicen, ese secreto militar, de dar a conocer nuestra potencia de fuego, que en términos militares, y que lo conozca el vecindario, porque en vez de ser una política militar que nosotros nos escondamos nuestros datos para ser agresivos, es dar a conocer nuestros datos para que los vecinos sepan que nosotros tenemos capacidad de responder. Entonces, por la disuasión. Ahora bien, en términos nacionales, en la experiencia latinoamericana, ha sido para restablecer la confianza civiles militares, después de dictadura o de guerra civil. El caso dominicano es que nuestra guerra civil fue en el 65, un poco antes, porque esto comenzó a resurgir en los libros blancos después de la caída de Pinochet, y por eso Chile es el primer país que hace un libro blanco. Después Chile ha hecho 3 libros blancos, por eso tiene 4. Cada cierto tiempo lo hace. Y los chilenos, hay una anécdota, como era el ejército de Pinochet, había mucha resistencia militar a un libro blanco. Y el ministro de la democracia dio la orden, el ministro de Defensa: los comisionados del libro blanco, móntense en ese barco y váyanse en alta mar y regresen con un libro blanco consensuado. Y ese libro blanco ha sido un éxito en Chile, porque desde el mismo primer libro blanco pronunciaba de que la política internacional de Chile era la exportación, y por eso Chile iba a participar en todas las operaciones de paz por el compromiso internacional en el comercio que tiene Chile. Y así lo hizo Argentina, y así se llegó hasta la guerra centroamericana. ¿Y aquí se hace? Y aquí, desde el 2000, comenzó el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, y se comenzó a estudiar. Y desde el 2001... Soto Jiménez. IADECEN se llamaba. Ahora se llama Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Eso fue durante la gestión de Hipólito, con Soto Jiménez. Soto Jiménez fue que canalizó esa institucionalización. Pero el libro blanco se quedó con una materia académica, y ahora es que se viene a tener la voluntad de presentarlo en su totalidad. Un mensaje a ese pueblo que lo está escuchando, tanto en la República Dominicana como fuera del país. Mira, aunque después podemos volver a hablar del libro blanco, este es un esfuerzo que merece la pena, porque vamos con ciertos retrasos a hacer ese esfuerzo de transparentar las relaciones civiles militares. Así que yo insisto en que todo el mundo se ponga de acuerdo. Yo estoy dirigiendo un programa de divulgación sobre el libro blanco para que tenga confianza en la modernización de las Fuerzas Armadas. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el profesor Miguel Sanben, quien es profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. A ustedes, como siempre, les damos las gracias, y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.